Yo siempre disfruto adorando al Señor. Cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, entramos de una. Gracias al grupo de oración por compartir con nosotros. Por favor, incline tu corazón. Tengo una palabra del Señor para usted. Quiero orar primero. Padre, muchas gracias por tu increíble amabilidad hacia nosotros. En lo que comparto hoy, que el poder del Espíritu Santo descanse sobre nosotros, toque nuestros hijos, nietos, compañeros de trabajo, compañeros de colegio y cada familiar. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada empecé una enseñanza nueva de 3 partes llamada Arraigado. ¿Qué significa estar arraigado en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios y en la fe? Hoy quiero enfocarme en la segunda parte, arraigado en la palabra de Dios. Lo titulo Viviendo por la palabra de Dios. Quiero que vayas a tu Biblia y vayas a Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a acampar ahí y en lo que encuentras ese lugar, quiero que tengas esta perspectiva amplia de la Biblia. La Biblia es un libro que tiene 2 testamentos, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Un testamento es un pacto, un convenio, un acuerdo. En el Viejo Testamento tienes 39 libros, en el Nuevo tienes 27. Está escrita por 40 autores en el tiempo de 1500 años, inspirado por el Espíritu Santo, en lo que enseñó cómo vivir por la palabra de Dios. Pablo habla de esto y le dice esto a su hijo espiritual Timoteo. Segunda de Timoteo 3. Desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Quiero que veas que Dios nos dice, yo uso la Biblia para ayudarte a hacer buenas obras. Y hay cosas que tú quieres hacer con tu vida, yo quiero hacer con mi vida. Cuando yo decidí seguir a Jesús y lo hice Salvador de mi vida, también permití que la palabra de Dios se convirtiera en lo que dicen los maestros en latino, solo escritura. Las escrituras solamente son las bases de mi fe y práctica. Pero hay 2 preguntas que quiero presentar a usted hoy, que cuando las contestemos nos van a ayudar a estar arraigados en la palabra y vivir por medio de su palabra. ¿Cómo la palabra forma la manera de pensar? La segunda pregunta, ¿cómo modela la palabra la manera como vivo? En lo que contestamos estas preguntas por medio de las escrituras, nos va a ayudar a realizar las buenas obras que Dios nos ha llamado a hacer en nuestras vidas y por medio de nuestras vidas. Vamos a mirar la primera pregunta. ¿Cómo la palabra forma mi manera de pensar? La Sociedad de American Bible en el 2014 hizo una encuesta y lo que descubrieron eh, es lo siguiente. 37% de los americanos dicen que leen la Biblia por lo menos una vez en la semana o más. Eso es bueno. Más o menos 1/3 de la población va a la Biblia. Lo que es más grande es cuando permitimos que la Biblia forme la manera como vivimos y como vemos la vida y no solamente leerla. Me gusta lo que Mahatma Gandhi dijo, ustedes los cristianos cuidan un documento que contiene suficiente dinamita para hacer pedazos a toda la civilización, poner el mundo patas arriba y traer la paz a un planeta devastado por la batalla, pero lo tratas como si no fuera más que una pieza de literatura. Aquí está un hindú apuntando su dedo a nosotros, diciendo, vergüenza a ustedes. Ustedes tienen esta Biblia
la cual claman que tiene dinamita en ella, que si la desatan cambiaría el mundo, pero no la usa para formar el mundo. Lo que la Biblia nos está llamando a hacer es que tener un punto de vista del mundo que es bíblico. Un punto de vista es como un lente, es algo que me pongo en mi mente, en mis ojos, y cuando miro por medio de mis ojos y cuando pienso por medio de mi mente, pienso por un punto de vista bíblico. Yo me acuerdo de esos muchachos que eran muy necios y los dejaron donde su abuelo. Y el primer día que el abuelo se durmió, él tenía un bigote todo grueso y tupido. Y el niño era bien necio, bien travieso, y cogió queso y una peineta y empezó a peinar el queso en el bigote de su abuelo. Y cuando el abuelo se despertó, dijo, algo apesta en este cuarto. Y luego va a la sala y dice, algo apesta en este cuarto también. Después va afuera y dice, el mundo apesta. Eso es lo que un punto de vista hace. Donde quiera que yo voy, mi cuarto, mi sala, el mundo, lo veo, lo experimento y lo interpreto por ese lente que Dios me ha llamado a verlo, que es un punto de vista del mundo. Cuando yo tengo un punto de vista del mundo bíblico, me ayuda a contestar quién es Dios. Me ayuda a contestar sobre los valores morales, qué es bien, qué es correcto, qué es incorrecto. Hay verdad absoluta. Cuando tengo ese punto de vista bíblico, yo entiendo, de acuerdo a la Biblia, que Satanás es real y que no es un símbolo de maldad. Un punto de vista bíblico me dice que hay un cielo y que hay un infierno. Y que para llegar al cielo no es basado en las buenas cosas que yo haga, aunque debo ser bueno y hacer cosas buenas, pero eso no es lo que predetermina. La Biblia dice que para llegar al cielo es por medio de Jesús, porque Él es el que da el perdón. Cuando yo me sostengo a eso, eso quiere decir que yo creo que Jesucristo es el Salvador del mundo y Él murió por cada ser humano, que si lo aceptamos como nuestro Salvador, el cielo pertenece a nosotros, a pesar de lo malo que hayamos hecho en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Jesús perdona el pecado. Ese es el punto de vista bíblico. Hay otras cosas que constituyen ese punto de vista bíblico, pero eso es uno de los principales. Quiero que veamos el Salmo 1, versículo 1. El salmista dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Toma nota, yo leí la Biblia. Leí los primeros 3 versículos de Salmo 1, pero si voy a permitir que la Biblia sea el sistema de raíz en el cual yo vivo, que me ancla, debo ahora dejar que la Biblia forme la manera como yo pienso. Y el salmista aquí está diciendo que si yo soy realmente un seguidor de Jesucristo, yo soy un hombre de Dios, yo voy, como dice aquí, no voy a escuchar a los malvados. Escucho lo que dicen. Entiendo su filosofía, entiendo su punto de vista, pero no los voy a escuchar. Tampoco voy a ir donde van los pecadores. No me vas a encontrar en un centro nocturno de caballeros o lugares donde Jesús no iría, porque ensuciaría mi alma. No estaría allí, no estaría involucrado allí. No porque soy un puritano, pero porque no es sano para mí, no es correcto, no se alinea con el punto de vista bíblico. No voy donde va la gente malvada, va, y no hago lo que la gente malvada hace. Cuando
Me sostengo en este sistema bíblico. Me sostengo a este sistema bíblico. Si estoy arraigado en la palabra, yo dejo que la palabra de Dios modele mi pensamiento. Y no solamente un libro que yo leo, lo trato como una guía en cómo yo pienso. En el 2017, un investigador que se llama George Barner, él investigó practicantes cristianos para saber cuántos tenían un punto bíblico y lo definía como una persona que iba a la iglesia por lo menos una vez al mes y consideraba su fe importante para ellos. Cuando Barner hizo la encuesta, encontró que solamente 17% de cristianos se sostenían a un punto de vista bíblico. Es decir, 2 de cada 10, 20 de cada 100 cristianos se sostenían en ese punto de vista bíblico. Iban a la iglesia regularmente, leían la Biblia, pero su pensamiento no estaba sido formado por la Biblia. Quiero que cojas tu dedo con el que escribes ahora y te voy a dar 4 declaraciones de 4 creencias. Y quiero encuestar lo que tú crees. Y quiero que participes ahora. Alístate para que pongas en los comentarios un número, 1, 2, 3 o 4, de lo que tú crees. Aquí van. Número 1. La vida de una persona es valiosa solo si la sociedad la considera valiosa. En un momento, tú no sabes todavía, pero si esto es lo que tú crees, dirías 1. Aquí va el segundo. Lo que es moralmente correcto o incorrecto depende de lo que crea un individuo. Si crees que eso es verdad, pondrías número 2. A lo mejor crees el 3, que es la verdad. A pesar de sus creencias, hay absolutos morales que deberían guiar sus acciones. ¿Cogiste eso? A pesar de que sus creencias, hay absolutos morales. Algo es correcto o incorrecto que debe guiar sus acciones. La cuarta es esta. Si sus creencias ofenden a alguien o hieren sus sentimientos, está mal. De estos 4 declaraciones, ¿cuál es la que tú crees? Creo varias. ¿Cuál crees más? Pones ahí. Te doy un momento, escríbelo. No mires, no seas solamente un observador o encueste lo que otros ponen. Tú pon tu número. Felicitaciones si escogiste el número 3. Ese es el único punto de vista bíblico que he dado. Algunos son máximos, modernos o liberales, pero el número 3 es el único punto de vista bíblico donde tienes límites. Dios dice, no hagas esto, haz esto. Los absolutos morales no son basados en mi preferencia o cómo te hacen sentir o cómo yo me siento. Es lo que dice la palabra de Dios. Si seleccionaste el número 3, quiero que te des un aplauso. Mándame ese emoji de aplauso. Y si lo cogiste incorrecto, pon un emoji de corazón y di, Dios, tú vas a tener mi corazón, quiero coger esto correctamente. Por eso estoy mirando a Pastor David para aprender cómo dejar que la palabra de Dios forme como yo pienso. Para que la palabra forme como yo pienso, hay un viaje. Cuando yo recién llegué a Cristo, no hubiera cogido esa respuesta correcta. Yo hubiera dicho, yo hago lo que yo quiero. Si se siente bien, yo lo hago. Pero a pasar el tiempo, la Biblia empezó a infiltrar mis pensamientos, mi psíquico, cómo yo veo el mundo y empecé a migrar de la parte moderna y secular a uno bíblico en esta área de mi vida donde hay absolutos morales y límites. Tienes que leer la Biblia para saber lo que dice, y no solamente leerlo como literatura, pero de una manera que tú le digas a Dios, quiero que forme la manera como yo pienso. Déjame contarte esta historia, es verdad. Un hombre en Kansas City, hace mucho tiempo atrás, fue gravemente herido en una explosión. El evangelista Robert Samlon nos habla de este hombre, las maravillas de la palabra de Dios. La cara estaba totalmente destruida, perdió su vista,
y sus dos manos de la explosión. Y apenas había conocido al Señor. Y una de sus grandes decepciones no fue el perder sus manos y su vista y la desfiguración de su rostro, pero el hecho de que nunca había leído la Biblia. Y en una semana se escuchó sobre una mujer en Inglaterra que podía leer braille con sus labios y ponía sus labios en las letras de braille y podía leer así. Cuando él escuchó eso, él ordenó una Biblia en braille. Cuando la Biblia llegó, él rápidamente fue a leerla. Cuando presionó sus labios en la Biblia de braille, él se dio cuenta que perdió la sensación en sus labios y no podía distinguir las letras en relieve. Pero cuando estaba haciendo esto, su lengua accidentalmente tocó las letras en braille y empezó a tener una sensación en su lengua y pudo distinguir las palabras. Y lo que hace que este autor escribió este libro, este hombre ha leído la Biblia 4 veces usando la punta de su lengua, pasando cada palabra, cada carácter de cada letra, y hasta que ha leído la totalidad de la Biblia. La pregunta, ¿estás dejando que la Biblia forme la manera como tú piensas? No te atrevas a decir que estás muy ocupado. Y si dices que estás muy ocupado, simplemente estás muy ocupado. Estoy preguntando 2 preguntas hoy. La primera es, ¿cómo la palabra forma la manera de pensar? Mi punto de vista del mundo es formado por medio de las Escrituras. Yo miro, experimento y vivo en este mundo basado en la dirección y los atributos de las Escrituras. Ahora vengo a la segunda pregunta. ¿Cómo modela la palabra la manera como vivo? Y tengo varias respuestas para eso, porque la Biblia está tan llena de respuestas para ayudarme. En el Salmo 119, 28 dice, lloro con tristeza, aliéntame con tu palabra. Eso me dice que la palabra me trae fuerza interna. La Biblia es un constante animador. ¿Estás desanimado emocionalmente? Ve a la Biblia. ¿Estás desconcertado con tus emociones? Ve a la Biblia. ¿Tienes un desánimo por lo de COVID y el trabajo y la escuela y todas las dinámicas que se han movido en nuestra nación y comunidad? Si es así, ve a la Biblia. La Biblia nos fortalece. Hubo una conferencia de mujeres que tomó lugar hace muchos años atrás. Cuando terminó la conferencia, habían más o menos 500 mujeres. La oradora estaba cogiendo todas sus cosas y notó que había una mujer atrás sentada sola y tenía su cabeza inclinada. La conferencista fue hasta allá y le preguntó, ¿cómo estás? La señora que estaba sentada alzó su rostro y habían lágrimas en sus ojos. Dijo, no estoy bien. Vine a esta conferencia y yo odio admitir lo que yo estaba orando. Yo le estaba pidiendo a Dios que matara a mi esposo. La oradora dice, ¿qué? Yo tengo 3 hijos. El mayor está severamente discapacitado. Requiere que yo lo alce al baño y lo ayude a hacer sus necesidades. Y mi esposo no me ayuda. Mis otros 2 hijos también tienen problemas de aprendizaje y él es tan malo y mezquino que yo le estaba pidiendo a Dios, y yo sé que no es de las Escrituras, pero yo le decía, Dios, ¿me puedes liberar de esto, de este matrimonio? Y esta mujer dijo, cuando yo dije eso en medio de la conferencia, por la primera vez en mi vida escuché la voz audible de Dios y Dios me ministró a mí y me dijo que
Aún el pájaro enjaulado canta. Ella le dijo al orador, ¿qué hago con esto? Y la oradora le dice, encuentra la canción. Quiero que sepas que la oradora no la liberó de la obligación de la palabra. La idea que estoy diciendo es que la palabra escrita forma la manera como yo vivo, y cuando hay una palabra rema, que es una palabra griega que dice que es una palabra que Dios nos habla por medio del Espíritu Santo, cuando esa palabra viene, esa palabra forma la manera como tú vives. Y la oradora no dejó esa señora se saliera de la palabra. ¿Cómo modela la palabra mi manera de vivir? Me causa que tenga fuerza interna. Ahora vamos a Salmo 119, 29. Líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. En otras palabras, uno de los beneficios es de vivir por la palabra y dejar que modele, es que me ayuda a tener autoconciencia. Mucha gente se mienten a ellos mismos. No son honestos con ellos mismos. Debes saber tus fortalezas, tus debilidades, tus dones. Cuando me doy cuenta de que tengo que trabajar, yo soy impaciente, tengo que trabajar en eso, sigo trabajando en eso. Mi esposa me dice, trabaja más en eso, pero la palabra y mi esposa me ayuda a entender cómo estar consciente de esto, no solamente de mis debilidades, pero también de mis fortalezas y mis habilidades. Antes de COVID, tuve este discurso que hacer en Harlem, New York. Cuando estaba allí, había un gran aniversario para esta iglesia, mucha celebración, muchos dignatarios. Tenía el comisionado de policía para Nueva York y toda la gente importante estaba allí. Y yo era el orador ese día. Y antes de yo empezar, había este hombre que era un cantante extravagante, con muchos dones, cantaba, se movía en todas estas áreas y tocaba canciones de los 70s y hacía todo esto y la gente estaba enloquecida. Viene el comisionado de policía y me dice, ¿cómo vas a superar eso? Y yo simplemente le dije, voy a ser yo mismo. La Biblia me enseñó que yo no necesito emular a ese joven. Yo no puedo cantar, no tengo ritmo, no puedo bailar. No voy a tocar eso. Puedo citar a MC Hammer, no puedo tocar eso. Pero lo que puedo decir es esto, voy a ser quien soy. Voy a usar mis regalos, mis habilidades, mi personalidad. Y la palabra de Dios me ayuda a tener una autoconciencia. El mundo no necesita a otra persona como tú o como yo, te necesita a ti, me necesita a mí. Leyendo la Biblia me enseña cómo vivir. Acá hay otra respuesta a la pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo modela la palabra la manera como vivo? Respuesta, leer la Biblia produce sabiduría en mí. El versículo 98 del Salmo 119, tus mandatos me hacen más sabios que mis enemigos, pues me guían constantemente. La Biblia te enseña cómo tomar pasos para superar a las personas. Hay algo sobre la sabiduría que viene por medio de la Biblia. Lee la Biblia. Va a formar la manera como vives. Y eso incluye darte sabiduría, que vas a ser más sabio que tus enemigos. La sabiduría no viene de la edad. Yo conozco gente que es vieja y es tonta. Y sé gente que es joven y son sabios. También sé mucha gente que es anciana, que son sabios. Y sé gente que es joven, que son tontos. No me digas que los categorice, solo te digo que si eres sabio, lee la Biblia y te hará más sabio. Si eres tonto, lee la Biblia y te hará menos tonto.
te va a hacer más sabio. Estoy siendo un poco tonto, pero te estoy diciendo, lee la Biblia y te va a dar sabiduría. Hay un misionario que fue a África, que cuando salió de Inglaterra y fue a África, el doctor Livingstone trajo 3 contenedores que contenían 73 libros. Y en lo que iban viajando por todo ese bosque, las montañas y las aguas, la gente que tenían estas cajas empezaron a dar queja y empezó a tirar los libros. Y entre más entraba a África, más lejos del puerto donde habían embarcado en este viaje, tuvo que botar y dejar todos sus libros. Y él dijo, todo lo que hice fue cargar un libro, mi Biblia. Damas y caballeros, si quieres ver que tu vida sea formada para bien, deja que la Biblia la forme. No solamente la va a formar de adentro hacia afuera, va a formar tus valores, tus acciones, aun cuando se trata de cosas de justicia. Me encanta lo que dijo Tommy Campolo. Esos temas son bíblicos. Temas de justicia, cuidar a los enfermos, alimentar a los hambrientos y defender a los oprimidos. Yo digo que si los evangélicos, la comunidad evangélica, usted, yo, nosotros, fuéramos más bíblicos, todo cambiaría. Damas y caballeros, yo hoy planteo 2 preguntas y las contesté de la Biblia. ¿Cómo vivir por la palabra de Dios? Deja que la Biblia forme la manera como tú piensas y vives. Y cuando haces eso, te vas a sostener a un punto de vista bíblico y serás como ese árbol plantado por el río, que vas a dar fruto en cada estación y todo lo que hagas prosperará. Yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Vamos a inclinar nuestros corazones. Si nunca has invitado a Jesucristo a tu vida, que sea tu Salvador, ¿quieres orar esta oración para invitar a Jesús a tu corazón que limpie tus pecados? Vamos. Padre Celestial, yo te necesito. Ven a mi corazón, Señor Jesús. Limpia mi pecado. Sé mi Señor. Sé mi Salvador. Yo te pido esto aquí y ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Felicitaciones. Hay información en la pantalla que nos encantaría que cojas para que cementes y ancles tu decisión. Va a contestar preguntas que puedes tener. Sigue las instrucciones en la pantalla y vamos a darte esos recursos totalmente gratis, una manera de ayudarte. Los demás, quiero orar por usted. Padre, yo pido que cada persona que está viendo hoy, que tú nos des un apetito por tu palabra. Que día y noche nos encontremos en las Escrituras, leyendo y siendo alimentados por tu palabra. Enséñanos cómo aplicarlo en su verdad en la sociedad en la que vivimos. Estas cosas oramos en el nombre maravilloso de Jesucristo, el Salvador del mundo. Amén. Dios los bendiga. Que tengan una gran semana.